Let me know if it gives you problems again. Ok. Buenas noches, bienvenidos al estudio bíblico en medio de la semana. Disculpen que tuvimos un pequeño retraso, pero ya estamos aquí listos para dar inicio, como siempre, con una palabra de oración encomendándonos al Señor y su guía de enseñanza de hoy. Señor y Padre, te alabamos y te damos tantas gracias por tu ayuda, Señor, y por tu soporte en todas las áreas de nuestra vida. Ahora pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, guiándonos, Señor, en la exposición de tu palabra, que podamos ser edificados, Señor, y encaminados y afirmados en convicciones de lo alto en cada una de nuestras vidas. Oramos a ti, en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, seguimos en Corintios, en 1 de Corintios, y ya estamos llegando al último capítulo. Hoy vamos a comenzar exactamente el último capítulo de 1 Corintios, y es el capítulo 16. Nuestro tema general para este último capítulo será la vida cristiana. Y como vamos a ver en este capítulo 16, el apóstol Pablo está concluyendo ya su carta, una carta de 16 capítulos. Estos tienen que haber sido muchos rollos de papiro o del material con el cual se escribía en aquel tiempo. Pablo ha venido tratando los temas doctrinales y prácticos que necesitaba tocar la iglesia y tratar y aprender la iglesia de Corinto. Una buena enseñanza, por supuesto, para la iglesia de hoy. No podemos dejar asuntos pendientes si queremos mantener la iglesia santa. Hay que limpiar toda la casa y no solo las esquinas, ¿verdad? Hay que tirar la basura abajo no hay que tirar la basura abajo de la alfombra. Necesitamos barrer, aspirar y trapear bien. Y eso es lo que el apóstol Pablo realmente está haciendo en esta carta, y va a continuar haciéndolo en su segunda carta. Pero hoy vamos a ir concluyendo ya con ella y vamos a estudiar la primera mitad de la última parte. Vamos a leer y vamos a tener hoy día dos temas en realidad. Uno tiene que ver con las ofrendas en la iglesia y la planificación en la iglesia. Así que vamos directo a nuestro pasaje, aquí en 1 de Corintios capítulo 16, y vamos a leer la porción de hoy, los versos 1 al 12. En realidad vamos a estudiar solamente del 1 al 4, pero para tener un contexto que siempre es importante tenerlo, vamos a leer hasta el verso 12. Dice así la palabra del Señor en 1 de Corintios capítulo 16, versos 1 al 12. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Precioso pasaje, muy práctico, como ustedes ven. Se tratan de las
últimas instrucciones que el apóstol Pablo está dando aquí en su primera carta a los Corintios. Una carta, por supuesto, que fue escrita con mucho dolor, con mucha dificultad por los asuntos, ¿verdad?, que él tuvo que tratar, y pues no lo pudo hacer en forma personal, sino por carta. Sin embargo, como vemos aquí, él sí quiere ir, quiere estar con ellos, algo así como para concretar y afirmar aquellas cosas que son muy importantes de todo lo que él ha venido enseñando. Es muy interesante la conexión que hay entre los versos 57 y 58 del capítulo anterior, del capítulo 15. Realmente no solo son unas palabras de ánimo y de instrucción y base para lo que deben saber y cómo debe funcionar la iglesia del Señor, sino que Pablo pone un concepto con un sentir de victoria agradecido por la obra de Cristo. Y esa victoria no vino por ningún hombre, sino solo por medio del Señor Jesucristo, a quien debemos serle realmente agradecidos, ya que Él, como vimos, se dejó clavar el aguijón final por nosotros. Ahí leemos en 1 Corintios capítulo 15, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre la sepultura, la victoria también sobre la carne, la victoria sobre el mundo, la victoria sobre el diablo. Observe esta lista que tenemos delante de nosotros, una lista en la que Cristo nos da victoria constantemente. El pecado, la muerte, la sepultura, la carne, el mundo, el diablo. 6 cosas muy específicas que el apóstol Pablo viene recordando a través de esta carta y que las va a seguir afirmando como convicciones permanentes en la vida de la iglesia en su segunda carta. Esta es la victoria para cada cristiano, para cada creyente, para cada discípulo de Cristo. Él es el que nos da la victoria. En primer lugar, sobre la muerte espiritual y la muerte física. La obra del Señor es la meta, no nosotros. Así que Pablo arriba a una conclusión sumamente urgente e importante antes de ser transformados o resucitados. Como dice ahí en 1 Corintios 15, verso 58, parte de la transición hacia este tema doctrinal, de estos temas doctrinales que él viene tratando, y entrando a una parte muy necesaria y práctica en la vida de la iglesia. Dice el verso 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Pablo en amor les exhorta a los hermanos para creer en la obra del Señor, y para ello les anima para que estén firmes y constantes. Estas dos actitudes van juntas. La una sostiene a la otra, y pues así ellos se van a mantener activos. Miren, la firmeza nos ayuda a ser constantes, y la constancia nos ayuda a mantenernos firmes en Cristo. Así que su firmeza y constancia deben ser usadas como expresión de amor y dependencia del Señor en mantenerse creciendo en la obra del Señor siempre. Deben crecer, les dice el apóstol Pablo, y hacerlo siempre, no importa lo que pase. Su meta debe ser que sigan continuamente creciendo en forma activa, que no se paren por ninguna razón, excepto para orar. Es interesante porque en el griego la palabra crecer que es usada aquí en el verso 58 es la palabra pirseu, que conlleva la idea de exceder en lo que se pide, de sobrepasarse y de hacer mucho más de lo que se pide. Y la única manera de hacer crecer la obra del Señor es crecer en el Señor. Repito, la única manera de crecer en la obra del Señor es crecer en el Señor, en la relación que nosotros tenemos con Él. Aquí la idea no es la de entrar y caer en el activismo,
sino en la madurez. La madurez es la que nos lleva a un servicio eficaz. No el servicio es que nos lleva a la madurez, nunca. Y no el exceso de servicio que nunca nos va a llevar a una madurez eficaz. Realmente es una trampa para muchos servidores que piensan que mientras más sirven, más maduros son. No, al final terminan, y esta es la verdad, terminan agotados y terminan inmaduros y ya no pueden servir. Crecer en la obra del Señor siempre no es un asunto de cantidad, sino de calidad. Una de las cosas que Pablo es consciente y quiere enseñar a los hermanos corintios es que hay cosas que toman su tiempo. Y una de ellas es reunir recursos para ayudar a otros, especialmente en la obra del Señor, tal cual como vemos en 1 Corintios, en nuestro texto de hoy, en el capítulo 16, versos 1 al 4. El apóstol Pablo sabe tener paciencia. Mire, escribe la carta y esta carta sabe que a lo mejor va a pasar un año completo antes de poder llegar a la iglesia de Corintios. De hecho, ya ha pasado bastante tiempo. Sin embargo, él tiene que confiar en que el Señor va a trabajar en los hermanos. Ahora, mi pregunta es esta. Cuando nosotros vemos a alguien que necesita crecer, que necesita madurar, ¿verdad que nos gustaría que lo más pronto posible crezca, madure, haga los cambios, ¿verdad? Experimente una vida transformada y lo más pronto posible se parezca a Cristo? Por supuesto, todos queremos eso. Pero eso no, como dicen vulgarmente y ordinariamente, eso no es soplar y hacer botellas. Entonces todos seríamos maduros de la noche a la mañana. El ejemplo es que Pablo escribe y sabe que él no va a ver el fruto de esto inmediatamente. No por escribir la carta, pues los hermanos van a cambiar. Él por todo ese tiempo, por lo menos mínimo un año, estuvo orando y orando por ellos. Y decidió enviar la carta para ayudarse. Sin embargo, él sabía que tenía que ir a ese lugar. Y muchas veces es lo que realmente nosotros podemos hacer. De hecho, es lo que tenemos que hacer. Usar todos los recursos a nuestro alcance para ayudar, en este caso, a la iglesia, a la obra del Señor, o a un grupo de creyentes, o a un creyente, para que vaya madurando. Entre en ese proceso. Porque hay personas que se quedan estancadas. No madura, pasa un año, pasan 3 años, pasan 7 años, pasan 20 años, y usted no ve un solo cambio en la vida de esas personas. No han aprendido nada. Quizás saben muchas cosas, pero intelectualmente, pero no las aplican. Y realmente aplicar el conocimiento de la palabra de Dios a la vida es lo que produce madurez. Tiene que haber un fruto, ¿verdad? Y mientras más haya, pues por supuesto, mucho mejor. Ahora, cuando hablamos de tener fruto o tener mucho fruto, no estamos, repito, hablando de caer en el activismo. El activismo nunca le ha traído madurez a nadie, solamente agotamiento. Bien, vamos a leer entonces en 1 Corintios capítulo 16, versos 1 al 4. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, ¿sí ven? El apóstol Pablo esperaba llegar, no se recojan entonces ofrendas. Verso 3. Y cuando haya llegado, él está seguro de que podrá estar con ellos, a quienes hubieseis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Muy interesante. Pablo ha venido tratando asuntos doctrinales en la iglesia de Corintios. Y aquí en el capítulo 16 pasa directo a un asunto práctico, ¿verdad? Y una necesidad en la que la iglesia tiene que ser partícipe. Su pensamiento salta
a una situación presente y urgente que debe manejar y tratar con amor cristiano. Pablo, ¿de qué ha venido hablando en el capítulo 15? Todo el capítulo 15, uno de los capítulos, pues, de 1 de Corintios más largos. Ha venido hablando de la resurrección de él y de los creyentes. Y hace una transición rápida, como vimos en los versos 57 al 58, y entra a algo que es sumamente práctico, algo que necesita amor en acción, algo que necesita un trato específico en ese momento, pues no con la iglesia de Corintios, que la iglesia de Corintios va a ser el instrumento, pero con la iglesia que está en Jerusalén. Les ratifica a los hermanos una estrategia o forma de recaudar dinero para apoyar la obra en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, por causa de su fe en Cristo, estaba sufriendo persecución. Y había muchos hermanos que eran muy pobres, aun cuando había en realidad, pues en aquel tiempo, pobreza, y en algunos casos pobreza extrema, en general en la población existente. O habían en muchas familias creyentes, habían perdido todo al ser rechazados por sus familias al convertirse en Cristo. Y aunque los hermanos se apoyaban entre ellos en aquel lugar, pues no era suficiente. La compasión por sus hermanos en Cristo debía ser práctica, ayudando con los recursos que dispusieran a su alcance. Así que se estableció una ofrenda. Aparte de las obligaciones que tenía con la iglesia de la ciudad de Corinto, pues esta ofrenda debía llevarse a cabo como la habían hecho funcionar o la habían hecho correr, caminar, con los hermanos de las iglesias de Galacia. Probablemente esas iglesias eran de unas 4 a 6 que estaban ahí en la región, y entre ellas se unían para enviar ayuda a la iglesia de Jerusalén. Ahora le toca, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto. La manera fue muy específica y serviría además no solo para expresar amor y apoyo, sino para expresar la unidad de la iglesia en general. Pablo confía en el Señor, que a estos hermanos el Señor los ayudaría para que ellos también ayuden. Ahora, aquí vemos otra vez, ¿verdad?, la idea y el concepto de que Pablo viene hablando de la resurrección y pasa de un tema que tiene que espiritual y de un tema que tiene que ver con la vida eterna, con la escatología, y ahora pasa a un tema sumamente práctico concerniente al tiempo en el cual ellos se encuentran viviendo. Ahora, ¿qué es exactamente lo que debían hacer? Ahora, aquí creo que tenemos un modelo que nos puede ayudar a todas las iglesias. Podemos motivarnos, ¿verdad?, con algunas pautas, con algunos principios, con algunas cosas que dijo aquí el apóstol Pablo. No necesariamente tenemos que hacerlo exactamente como él lo hizo, pero tomar los principios, ¿verdad?, para nuestra vida. Entonces, ¿qué es exactamente lo que había que hacer? Bueno, el orden es importante como lo instruye aquí Pablo. Número 1, dice cada primer día de la semana. Ok, se marca un día, ¿verdad? Estamos hablando de los domingos en este caso, cuando los hermanos, la iglesia toda, se reunía para adorar y servir al Señor. Entonces, cuando uno lee el versículo, o esta primera parte del versículo 1 del capítulo 16, da la impresión de que en la iglesia ese día domingo, pues alguien se va a parar y va a decir: hermanos, no se olviden, tenemos que recoger una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Cuando uno lee todo el texto, toda la porción del verso 1 al 4, no fue necesariamente así, pero hay un día en que ellos tenían que comenzar. Y es interesante que se marca como referencia el día del Señor, el día en que Cristo resucitó. ¿Se acuerdan de qué estaba hablando el apóstol Pablo? De la resurrección de Cristo. Y ahora él está diciendo, bueno, el día
domingo, que fue el primer día de la semana en que resucitó el Señor Jesús, como fue algo muy real, pero al mismo tiempo muy práctico para nuestras vidas, vamos a usar ese día que es tan especial, que es tan del Señor, ¿verdad? Para, así como hemos recibido el amor de Dios, la provisión de Dios, para nosotros también expresar el amor y la provisión, ¿verdad?, de Dios en nuestra vida hacia nuestros hermanos que están en Jerusalén. Me encanta el concepto que pone aquí, ¿verdad? Y cómo señala este día el apóstol Pablo. Dice, cada primer día de la semana ustedes van a hacer esto. ¿Ok? En segundo lugar, cada uno de los hermanos debe poner algo aparte, ¿no? Ya empezamos a entrar en los detalles de este donativo, de esta ofrenda, de estos recursos que van a ser separados. Es decir, algo aparte de los diezmos y las ofrendas regulares que tenía la iglesia para su propia iglesia, en este caso los corintios. No les dice que van a tomar de los diezmos que tiene la iglesia o las ofrendas ya asignadas de la iglesia local. Aquí hay un esfuerzo extra. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no quiere que se descuide la obra de la iglesia local. O sea, sí, le vamos a dar, pero ok, vamos a darles, ¿verdad? Una vez que nosotros hemos cubierto nuestras necesidades. No vamos a perder o dejar nuestra responsabilidad local para ayudar a los otros hermanos. Y es interesante porque la manera como el apóstol Pablo va a decir que esto hay que hacer realmente es muy inteligente, es muy sabia, realmente es muy recomendable para todas las iglesias, para cualquier iglesia que no quiere descuidar su presupuesto local y poder seguir ayudando. Entonces aquí les dice, bueno, miren, es simple, vamos a hacer como si hicieron, y esto funcionó con las iglesias de los hermanos de Galacia, ¿ya? Las cosas funcionan cuando nosotros las hacemos. Y ellos las hicieron y les funcionó. Les propuse la idea y la llevaron a cabo y caminó perfectamente. ¿Y qué es lo que tenían que hacer los hermanos? Poner algo aparte. Miren, no les pidió $100, no les pidió $1, no les pidió $1,000, no les pidió $500, no les pidió una cantidad específica. Pero esto funcionó tan súper bien que fue realmente, y más adelante vamos a ver, fue una gran bendición en la manera en cómo esto pues se pudo recaudar. Entonces, la idea no era tomar algo de los diezmos y las ofrendas de la iglesia local, no les dice que hagan eso, no hay una cantidad específica, solo se les dice que ellos separen algo. ¿Y qué es algo? Bueno, aquí algo se refiere a una pequeña cantidad. A veces nosotros estamos apurados, ¿verdad? Y queremos tomar una ofrenda para cubrir una necesidad. Y muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Puede ser que usted carga dinero en la cartera, puede ser que a lo mejor le pagaron ese fin de semana y puede ser más generoso. Pero ¿qué tal si ninguna de esas cosas están en ese momento? No está cargando dinero en su cartera, no le han pagado ese fin de semana porque le pagan la próxima semana. Y entonces usted dice, yo quiero dar. ¿Y qué va a dar? Usted no puede descuidar su presupuesto de casa, tampoco puede descuidar su iglesia local. Lo más probable es que o no dé nada o dé menos que algo. Bueno, Pablo, pensando en eso, ¿verdad? Él planifica con anticipación, dice que pongan algo aparte. Muy interesante. Aquí algo se refiere a esa pequeña cantidad, a una pequeña porción. Ahora, ¿cuándo lo van a hacer? El primer día de la semana. ¿Por cuánto tiempo? Por muchos primer día de la semana. Así que van a ser muchos algos. Van a ser muchos algos. Así que al referirse a algo, no se refería tampoco a limosnas. La idea es separar algo según Dios le haya prosperado. También es muy fuerte la idea, y hay algunas traducciones que lo dicen de esta manera: según la bondad de Dios haya sido con él, con usted, o
por lo que pudiere, por la bondad de Dios. Aquí hay dos elementos para apartar algo. Uno es el elemento de lo que Dios haya dado y otro es el elemento de la voluntad propia, de acuerdo con lo que esté disponible después de cubrir sus necesidades. Por eso dice, aparte algo, refiriéndose a que no debe faltar su primer compromiso con la iglesia local. En tercer lugar, entonces ya tenemos que debe ser el primer día de la semana. En segundo lugar, que debe apartarse algo. Y en tercer lugar, que dice que debe guardar la ofrenda. O sea, como se va a hacer cada domingo, y cada domingo va a ser algo lo que se va a apartar, ya sea poquito, ¿verdad? Ese algo, pues hay que guardarlo. Ahora, cada domingo va a separar algo y cada domingo entonces lo va a apartar. Entonces la ofrenda había que guardarla hasta que el apóstol Pablo viniera para recogerla y llevarla a Jerusalén. Ahora, si esto iba a pasar en un mes, imagínense, todos los hermanos apartando algo cada primer domingo del mes. Si era en un mes, tenían 4, vamos a decirlo así, 4 domingos, y si eran 40 hermanos, entonces pues imagínense la suma de cada uno de esos, que estaría en contraste con lo que el apóstol Pablo realmente no quería, ¿verdad? Que cuando él llegara recogiera una ofrenda. Y pues eso iba a ser muy poquito. La manera más práctica era separar muchos algos, muchos poquitos, por varios domingos. Y por supuesto, la matemática no nos hace equivocar. Por supuesto iba a ser una ofrenda mucho más contundente. Entonces, hasta que el apóstol Pablo viniera para recogerla y llevarla a Jerusalén. En otras palabras, no se iban a hacer colecciones o recolecciones de dinero o lo que sea cada domingo, sino que cada primer día de la semana, ya sea en la casa, ya sea regresando a la casa después de adorar, esto debía separarse y guardarse y ponerlo en algún lugar seguro. Había que mantenerlo en custodia y no se podía utilizar para otro propósito que no fuera ese. Quizás hasta esconderlo para asegurar de que no se lo robaran y así proteger algo con un sentido de importancia para la obra del Señor. Miren lo que el apóstol Pablo está poniendo en el corazón de la iglesia. Está enseñándoles a guardar algo para ayudar a otros que estén en necesidad, ya sea una congregación, ya sea un grupo de hermanos, o ya sea un hermano o una hermana que tenga alguna necesidad. Entonces, ya era algo designado en la cual se había decidido abstenerse de usarlo en algún otro propósito o necesidad. En cuarto lugar, en esto había un propósito claro de parte de Pablo. Él no quería que se recogieran ofrendas a última hora, ¿verdad? La limosna apurada, vamos a llamarla así. No, él no quería eso. ¿Por qué? Porque él quería que se enviara una ofrenda consistente, sólida, grande, porque la necesidad era muy grande en la iglesia de Jerusalén. Entonces, además, al estar separado cada semana, el primer día, hacía que a la larga la ofrenda fuera más grande, lo que sería una mejor manera de expresar el amor y el cuidado por los hermanos de Jerusalén. Poco a poco, cada semana iba a ser una gran cantidad entre todos los hermanos, ¿verdad? El pozo iba a ser más grande y eso pues iba a ser de gran bendición en ese donativo que estaban planeando. No es que Pablo no quería que nadie supiera acerca de esta ofrenda en la iglesia, cuando él dice pues, que no quiere que se recojan ofrendas a última hora. Por el contrario, todos estarían participando, pero no a última hora, no en un evento así apurado. Había un mejor sentido de dignidad y mayordomía para administrar esos fondos. Ustedes se pueden imaginar, ¿verdad?, que haciendo esto un mes, semana tras semana, 3 meses, semana tras semana, ¿verdad?, cada primer día de la semana,
Los hermanos estaban pendientes de sus hermanos en Jerusalén. A lo mejor muchos de ellos tenían que esperar hasta un mes para poder vender sus frutos, ¿verdad? Sus productos, los animales o lo que sea, y poder tener alguna ganancia. No todos recibían el dinero como ahora, ¿verdad? Que usted tiene un rol de pago, ¿verdad? Ya sea semanal, quincenal o mensual. A veces vender animales les tomaba tiempo, por el mismo hecho que tenían que crecer o estar bien alimentados, no podían vender cualquier cosa. Que esa mayormente era la manera de conseguir el dinero en aquel tiempo. Así que Pablo está pensando con esa visión y de formar en asuntos administrativos y de mayordomía de lo que Dios nos da, poner un sentido de dignidad, ¿verdad? Y amor, ¿verdad? Cuando vamos a ayudar. Sin perjudicar a nadie o crear un sentido de tensión o apuro por dar sin hacerlo a conciencia o sin planificación, y todo pues se haría entonces con orden y decentemente como debía de ser. Y en quinto lugar, en la administración y mayordomía, Pablo está incluyendo una supervisión de esta ofrenda. Si ven cómo progresivamente esto tiene sentido, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la administración de un donativo para ayudar como iglesia. Bueno, realmente esto lo hace muy especial para cuando llegue el momento del envío, poniendo asistentes, voluntarios o testigos al mismo tiempo que se lo recoge o se va a enviar. Si leemos nuevamente los versos 3 y 4 del capítulo 16, dice: y cuando haya llegado, ¿quién? El apóstol Pablo, a quienes hubierais designado por carta, es decir, iba a haber una decisión oficial, ¿no? A estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, es decir, si a ustedes les parece, ¿verdad? Si tienen la voluntad, yo también tengo la voluntad, bueno, yo también iré, ¿verdad? Y ellos van a ir entonces conmigo. Yo voy a tomar el liderazgo, ¿verdad? Pero esto no lo voy a hacer solo, yo voy a ir acompañado, yo mismo me sujeto a la supervisión de los demás como testigos. Así es como se deben hacer las cosas en la iglesia de hoy también. Los creyentes que respaldan la obra del Señor deben saber y tener seguridad de la transparencia en que se dan y se usan los dineros, ofrendas, diezmos y recursos del Señor. Esto por supuesto va a darle mucha seguridad y al mismo tiempo mucha prosperidad, ¿verdad? Por lo menos una consistencia y una estabilidad presupuestaria a la congregación, ya que la gente, cuando usted hace las cosas bien, la gente apoya. Entonces tenemos un chequeo de integridad para mirar este pasaje hoy día en esta enseñanza. Número 1, separa algo para apoyar a la obra del Señor con regularidad para los tiempos de emergencia o necesidad urgente en la iglesia del Señor. Esto nos enseña, ¿verdad? Este pasaje nos enseña eso. ¿Qué podemos hacerlo? No es obligación, no es un mandato, ¿verdad? Pero es una cuestión de nosotros mirar un poco más allá de la punta de nuestra nariz. Mirar las necesidades que se puedan dar. Segundo, ¿está dispuesto para ayudar cuando hay una necesidad en la iglesia o la obra del Señor? La mayoría de nosotros, por supuesto, siempre estamos, si hemos sido bien educados en la palabra del Señor, por lo general estamos muy bien dispuestos a ayudar o a apoyar en la iglesia. El asunto es si nos hemos preparado para ello, porque usted puede estar preparado emocionalmente, espiritualmente, pero no necesariamente financieramente para ese propósito. No haríamos mal en hacerlo. Si no lo hace, no peca, pero si lo hace, es mucho mejor. ¿Ok? Tercero, en su iglesia hay instrucción y protección mediante un sistema responsable de ayuda y administración en los diezmos y ofrendas. Ojalá que sí.
muy importante esto, ¿ah? Para que no haya confusión, para que no hayan abusos, para que no haya desorden o irresponsabilidad en la administración de los dineros del Señor. Porque una vez que usted los pone en alfolí, una vez que usted los entrega al Señor, ya no son suyos, son del Señor y todos los demás pues somos administradores de ellos. En cuarto y último lugar, tiene la disciplina de guardar para dar a la obra del Señor, ya sea no solamente para los tiempos de emergencia, ¿verdad?, sino regularmente para apoyar su iglesia local. La iglesia local necesita de nuestro apoyo. Así como nosotros, nuestra casa, ¿verdad?, nosotros tomamos compromisos con la compañía de electricidad, con la compañía del agua, y así todos los servicios, ¿verdad?, el teléfono, etcétera, y todas estas cosas que nos corresponden. Bueno, la iglesia local está en este mundo, ¿no? La iglesia local todavía no se ha convertido en la nueva Jerusalén, que va a estar allá en el cielo y que no necesita agua, luz, ni seguro, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Mientras esté la iglesia local aquí en este mundo, tenemos, ¿verdad?, como creyentes que apoyarla, ¿no? Y este pasaje nos enseña esa prioridad, ese enfoque, ¿verdad? ¿Cuál es el principio aquí? Separar algo el primer día de la semana. Ese es uno de nuestros textos cada vez que recogemos diezmos y ofrendas aquí en la iglesia. Lo repetimos cada domingo antes de orar por esos diezmos y ofrendas, para crear esa conciencia de separar algo, ¿verdad? Por supuesto, cada uno tiene su propia medida, cada uno tiene su propia capacidad, de acuerdo a su compromiso y su amor con el Señor. Bien, para pensar, un pensamiento final. Sostenemos la obra del Señor de acuerdo a cómo Él, en su bondad, nos prospera. Esto es muy importante. De acuerdo a cómo Él, en su bondad, nos prospera. Así que mientras más claro usted esté que Dios es bueno, que Dios es benigno, que Dios es bondadoso con usted y que no le falta nada, pues nosotros podemos abrir nuestro corazón, abrir también nuestra cartera para devolver en algo, ¿verdad?, al Señor de lo que de todo ese 100% que Él nos da. Bien, vamos a orar y encomendarnos al Señor y darle gracias por su provisión y la manera en cómo Él nos sostiene y el privilegio que muchas veces Él nos da para poder ayudar a otros hermanos, a otras iglesias, para que hagan la obra del Señor o ser sostenidos a sí mismos. Señor y Padre, te alabamos y te damos tantas gracias por tu amor y porque tu palabra, Señor, siempre nos enseña y amplía nuestro cuadro de referencia y de comprensión de lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias por la enseñanza de hoy, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores, buenos mayordomos, no solamente darte lo que a ti te corresponde, sino estar preparados en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro presupuesto para ser generosos, oh Dios, también con aquellos que lo necesitan. No solamente generosos, sino prácticos en prepararnos y en separar algo, oh Dios, para tenerlo listo, para entregarlo, para sostener la obra tuya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendice a aquellos que tienen una necesidad física, material, financiera en estos momentos. Padre, ayúdalos para que ellos puedan ser a sí mismos, mucho más allá de tener el confort y la felicidad de la provisión tuya, sino para tener el honor y el privilegio de poder también a sí mismos, como fueron ayudados, como fueron bendecidos, poder ayudar y bendecir a otros con tu provisión. Gracias, Padre, oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado, que el Señor les bendiga, especialmente aquellos que nos están acompañando a través de internet. Un gran abrazo y pues les esperamos este domingo para adorar al Señor juntos y bendecir y ser bendecidos por su palabra. Que tengan unas muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado.